El sol del atardecer teñía de naranja las filas de autos estacionados en el supermercado. Sara caminaba con cuidado, sosteniendo su vientre con ambas manos mientras se dirigía a su auto. Tenía 7 meses de embarazo, y el peso de su bebé hacía que cada paso requiriera un esfuerzo consciente. De pronto, un grito ahogado perforó la calma del estacionamiento. «¡Dame tu bolso, maldita sea!». Un hombre alto, de complexión robusta y vestido con una chaqueta de cuero raída, se abalanzó sobre Sara. Sus ojos inyectados de rabia y la manera en que apretaba los dientes dejaban claro que no tenía intenciones de negociar. Sara retrocedió instintivamente, pero su equilibrio no era el mejor. «Por favor, no», rogó con la voz entrecortada. El hombre no se detuvo. De un tirón, la empujó contra un auto cercano y su cabeza golpeó el cristal trasero. Un dolor punzante se apoderó de ella. «Te dije que me lo des», gruñó el agresor, alzando la mano. Antes de que pudiera descargar el golpe, una sombra surgió de la nada. Un puño grande y demoledor atrapó la muñeca del atacante con una fuerza inhumana. «¿Golpeando a una mujer embarazada?», dijo una voz grave y reconocible al instante. El agresor giró la cabeza con el ceño fruncido y vio lo impensable. Mike Tyson, el legendario campeón de boxeo, estaba allí, sujetando su brazo con una facilidad aterradora. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, pero el instinto de violencia lo dominaba. Se zafó con un brusco movimiento y lanzó un puñetazo directo al rostro de Tyson. Grave error. Con un reflejo perfeccionado por años en el cuadrilátero, Tyson esquivó el golpe con un leve movimiento de cabeza y respondió con un derechazo al estómago. Un sonido seco se escuchó mientras el aire escapaba de los pulmones del atacante. Su cuerpo se dobló como si lo hubieran golpeado con un mazo. Cayó de rodillas, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Tyson no apartó la mirada. «¡Levántate, cobarde!», ordenó con frialdad. Sara, aún temblando, se sostuvo del auto para mantenerse de pie. El silencio en el estacionamiento era absoluto. La leyenda del boxeo acababa de intervenir en el momento exacto, pero la pelea aún no había terminado. El sol del atardecer teñía el estacionamiento del supermercado con tonos cobrizos, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto caliente. Los autos estaban estacionados en filas irregulares, algunos con las alarmas parpadeando en rojo, otros con el sonido de motores encendiéndose mientras la gente se preparaba para volver a casa. El aire olía a mezcla de caucho quemado y el lejano aroma de comida rápida proveniente de un restaurante cercano. Sara avanzaba lentamente entre los vehículos, sosteniendo su vientre con ambas manos. Su embarazo de 7 meses hacía que cada paso se sintiera calculado, pesado. La fatiga le pesaba en los hombros, pero estaba ansiosa por llegar a su auto y descansar. A unos metros de ahí, en una camioneta negra con los vidrios bajos, Mike Tyson disfrutaba de un helado de vainilla con chispas de chocolate. Llevaba gafas de sol y una gorra oscura, esperando a su chofer que había entrado al supermercado a comprar algunas cosas. Disfrutaba del momento de tranquilidad, escuchando un viejo clásico de James Brown en la radio, pero entonces un ruido discordante lo sacó de su paz. «¡Dame el bolso, maldita sea!». Tyson se quitó las gafas lentamente. Entre las filas de autos, un hombre alto, con una chaqueta de cuero desgastada y barba desprolija, tenía acorralada a una mujer. Sara retrocedió instintivamente, el miedo oprimiéndole el pecho. «Por favor, no», rogó con la voz temblorosa. El tipo, con los ojos encendidos de rabia, le arrebató el bolso de un tirón, pero Sara se resistió. El hombre chasqueó la lengua y, sin pensarlo, la empujó con violencia contra un auto estacionado. Su espalda chocó contra la puerta
y su cabeza golpeó el vidrio. Tyson sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El puño del hombre se elevó amenazante. Sin pensarlo 2 veces, Mike abrió la puerta de la camioneta y salió con paso firme. «No en mi maldito turno», murmuró entre dientes. Los músculos de sus brazos se marcaron bajo su camiseta ajustada mientras caminaba hacia la escena con la calma de un depredador que ya sabe que la pelea está ganada antes de empezar. Cuando el agresor estuvo a punto de descargar su golpe sobre Sarah, una sombra cayó sobre él. Tyson atrapó su muñeca en el aire. El tipo intentó girarse, pero sus movimientos eran lentos comparados con la velocidad con la que Tyson lo había sujetado. «¿De verdad estás golpeando a una mujer embarazada?». Su voz retumbó como un trueno. El agresor lo miró con el ceño fruncido. «¿Y tú quién diablos eres?». El silencio en el estacionamiento se volvió denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Sarah, con los ojos desorbitados, observaba la escena sin poder moverse. La presión en su pecho era insoportable, y su bebé pareció percibir su angustia, porque una punzada repentina recorrió su vientre. El hombre intentó zafarse del agarre de Tyson, pero el exboxeador lo mantenía sujeto con una fuerza implacable. Sus nudillos se marcaron blancos contra la piel del agresor. «Te hice una pregunta», gruñó Tyson, su mandíbula apretada como una trampa de acero. El ladrón, aún sin comprender la magnitud de su error, forcejeó y soltó un puñetazo directo al rostro de Tyson. Pero el campeón, con la velocidad de un rayo, inclinó la cabeza apenas un par de centímetros, esquivando el golpe con la naturalidad de alguien que había hecho esto 1000 veces. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Tyson soltó su muñeca y con un solo movimiento descargó un brutal gancho al hígado. El impacto fue un trueno seco. El atacante abrió la boca, pero ningún sonido salió de sus labios. Sus rodillas se doblaron como si alguien hubiera cortado los cables que sostenían su cuerpo. Cayó de bruces al suelo, aferrándose el costado mientras jadeaba como un pez fuera del agua. Sarah sintió un nudo en la garganta. «¿Estás bien?». La voz de Tyson, profunda pero serena, la sacó de su estado de shock. Ella parpadeó varias veces antes de asentir débilmente. «Sí, creo que sí». Los pocos testigos en el estacionamiento, que hasta entonces habían permanecido congelados, comenzaron a reaccionar. Un hombre sacó su teléfono y empezó a grabar, mientras una mujer de mediana edad se apresuró a llamar a la policía. Tyson suspiró y miró al suelo. El agresor seguía en posición fetal, intentando recuperar el aliento, pero su mirada era un hervidero de odio. «¡Maldito pedazo de...!», farfulló entre dientes. Tyson arqueó una ceja. «¿Todavía tienes ganas?», dijo, inclinándose sobre él. El hombre levantó la vista aún en el suelo y por primera vez pareció entender con quién se había metido. Sus ojos reflejaron un terror primitivo. Un sonido de sirenas empezó a llenar el aire. La historia aún no terminaba. Las luces rojas y azules destellaban en el estacionamiento, proyectando sombras inquietantes sobre los autos. El sonido de las sirenas perforaba el aire mientras 2 patrullas se deslizaban rápidamente hasta detenerse a pocos metros de la escena. Sarah sintió su pulso acelerarse. Todavía se sostenía el vientre con ambas manos, su respiración entrecortada. Aunque el peligro inmediato había pasado, su cuerpo seguía atrapado en el estado de alerta, como si esperara otro golpe en cualquier momento. Tyson, en cambio, permanecía inmóvil, observando al agresor con la mirada fija, como si lo estuviera midiendo. A pesar de la tensión, su postura era relajada, como la de un león que sabe que la presa ya no representa ninguna amenaza. 2 oficiales salieron de las patrullas con rapidez. «¡Manos donde podamos verlas!», gritó uno de ellos, con la mano en la empuñadura de su arma. Tyson levantó las manos con calma, sin moverse.
Yo no fui el que empezó esto, dijo con voz tranquila pero firme. El oficial se detuvo un segundo al reconocerlo. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Mike Tyson? El otro oficial miró a su compañero con sorpresa, pero no bajó la guardia. Él nos atacó, dijo Sarah de inmediato, señalando al hombre en el suelo. Su voz sonaba más fuerte ahora, con la indignación reemplazando al miedo. El agresor, aún doblado en el piso, intentó recuperar la compostura. «¡Me golpeó! ¡Sin razón!», balbuceó fingiendo dolor. Tyson dejó escapar una risa seca. «Hermano, si yo te hubiera golpeado en serio, estarías durmiendo ahora mismo». El primer oficial se acercó al agresor y lo giró de espaldas con firmeza antes de colocarle las esposas. «Tenemos testigos y una denuncia al 911 describió exactamente lo que pasó», dijo con autoridad. «No vas a hablar tu camino fuera de esta». El hombre se removió, lanzando insultos entre dientes, pero ya no tenía poder en la situación. Sarah sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. La adrenalina abandonaba su cuerpo poco a poco, dejándola vulnerable. Tyson notó su estado y le puso una mano en el hombro con una suavidad inesperada. «Estás a salvo», le aseguró. Ella asintió, intentando recomponerse. El oficial se giró hacia Tyson. «¿Quiere presentar cargos, señor Tyson?» Mike sonrió apenas. «No necesito eso. Solo asegúrense de que no vuelva a ponerle una mano encima a nadie más». El sonido de la radio policial crujió en el aire. La situación estaba bajo control, pero aún quedaban palabras por decir. El estacionamiento recuperaba poco a poco su normalidad, aunque la tensión aún flotaba en el aire como el eco de un trueno lejano. Los testigos seguían allí, murmurando entre ellos o susurrando en sus teléfonos mientras grababan los últimos momentos del arresto. El agresor, esposado y con el rostro aún crispado por el dolor, maldecía entre dientes mientras los oficiales lo escoltaban hacia la patrulla. Sarah se permitió un suspiro largo, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a relajarse. Su vientre se movió levemente y por instinto acarició su estómago con ambas manos. Su bebé seguía allí, sano. «Gracias. De verdad», murmuró, dirigiendo la mirada hacia Tyson. El excampeón la observó con una mezcla de calma y preocupación. «¿Quieres que llame a alguien para que te ayude?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Sarah negó con un gesto, aunque su respiración aún no se había estabilizado del todo. «Voy a estar bien. Solo creo que necesito un momento». Tyson asintió, dándole su espacio, pero sin alejarse demasiado. Había visto demasiados momentos como este en su vida, demasiadas víctimas que intentaban convencerse de que todo había pasado, cuando en realidad el impacto tardaba en asentarse. El oficial que arrestó al agresor cerró la puerta de la patrulla y se giró hacia Sarah. «Si necesita presentar una declaración más formal, podemos acompañarla a la estación cuando se sienta lista», le dijo con tono más suave. Ella asintió, aún procesando todo. «Gracias, oficial». Tyson cruzó los brazos, observando a los policías mientras se preparaban para partir. «¿Cuántos idiotas como este atrapan al día?», preguntó sin mucha emoción en la voz. El oficial resopló con un amago de sonrisa. «Más de los que nos gustaría». Tyson negó con la cabeza. «No entiendo cómo alguien puede mirar a una mujer embarazada y pensar que está bien hacerle daño». Sarah tragó saliva. Las palabras de Tyson tenían un peso particular, porque no venían de alguien ajeno a la violencia. Venían de un hombre que había pasado su vida dentro y fuera del caos, alguien que había sido un arma en sí mismo, pero que aún así tenía un código. «El mundo está lleno de cobardes», murmuró ella. Tyson le lanzó una mirada breve antes de soltar una risa baja, casi como si estuviera de acuerdo.
El sonido del motor de la patrulla encendiéndose marcó el final del incidente, pero algo en la expresión de Sarah dejaba claro que, aunque el peligro inmediato se había ido, el impacto de aquella noche se quedaría con ella por mucho tiempo. El estacionamiento había vuelto a su rutina. Los autos pasaban lentamente, algunos conductores miraban con curiosidad, pero la mayoría seguía su camino, como si la vida no se hubiera detenido minutos atrás en un instante de violencia. Sarah se apoyó en su auto cerrando los ojos por un momento. Sentía el pulso en sus sienes, el temblor en sus manos. Lo que acababa de ocurrir aún parecía irreal. Tyson la observó en silencio. Sabía lo que era sentirse así. La adrenalina que se apaga poco a poco, dejando un vacío extraño en el pecho. ¿Segura que no quieres que alguien venga por ti?, preguntó con voz baja. Sarah abrió los ojos y negó con la cabeza. Mi esposo está fuera de la ciudad y no quiero preocuparlo, solo necesito unos minutos antes de irme. Tyson asintió. ¿Tienes algo para beber ahí dentro?, señaló el auto con la cabeza. Sarah frunció el ceño. Sí, creo que tengo una botella de agua. Tómala, bebe un poco. Ella parpadeó, sorprendida por el tono paternal en la voz de Tyson, pero hizo lo que le dijo. Abrió la puerta, sacó la botella de agua de la guantera y tomó un sorbo. El líquido frío le ayudó a calmarse un poco. Tyson sacó su teléfono y revisó la hora. Voy a esperar aquí hasta que arranques tu auto, dijo con simpleza. Sarah lo miró, notando en sus ojos algo más que simple cortesía. Había una intención real, una preocupación genuina. No tienes que hacer eso. Tyson sonrió apenas. No tengo que hacerlo, pero quiero hacerlo. Ella lo miró por un instante y luego sonrió también. Un pequeño gesto, pero honesto. Se subió al auto, encendió el motor y respiró hondo. Aún sentía el miedo en su cuerpo, pero sabía que estaba bien. Había pasado lo peor. Tyson esperó, con los brazos cruzados. Cuando Sarah le hizo un leve gesto con la mano antes de poner el auto en marcha, él levantó el puño en un saludo silencioso. El auto de Sarah desapareció en la salida del estacionamiento. Tyson suspiró y sacó su teléfono. Su chofer aún no volvía. Hombre, solo quería un maldito helado en paz, murmuró para sí mismo, negando con la cabeza. Se subió de nuevo a su camioneta, puso los pies sobre el tablero y dejó que la música de James Brown volviera a sonar. La noche aún no terminaba, pero al menos, en este rincón del mundo, las cosas habían salido bien.